Bueno, entonces hoy nos compete la última herida. Recordemos que es la herida de injusticia. Entonces vamos a hablar acerca de ella. Dice, cuando se activa la herida de la injusticia, te colocas la máscara del rígido. Aquí ya venimos a hablar de la última máscara. Literal como la palabra lo indica, rígido. Para ustedes, de pronto que están aquí poquitos, hagámoslo modo foro. ¿Qué podría significar la palabra rígido? ¿Quién opina? Ok, no es expresivo. ¿Quién más? ¿Sería que muy serio o muy veraz? No demuestra las emociones. ¿Alguien más? Muy estricto. Bienvenidos, buenas tardes. Bien puedan, tomen asiento, tranquilos. Alguien muy serio. Como la palabra lo indica, alguien rígido, alguien como muy derecho, como que no se tuerce, no se desvía. ¿Sí? Entonces dice, cuando se activa la herida de injusticia, te colocas la máscara del rígido, que hace de ti una persona fría, brusca y seca, a nivel de tono muscular probablemente, e incluso en tus movimientos. Yo creo que ahí encajan las personas como yo que tienen dos pies izquierdos para bailar, por ejemplo. Dice, al igual que tu actitud, tu cuerpo también se vuelve rígido. Esta máscara te hace ser muy perfeccionista y vivir sentimientos de ira, de impaciencia, crítica e intolerancia contigo mismo. Eres muy exigente y muchas veces no respetas tus límites. Cada vez que te controlas o que te contienes y que eres duro contigo mismo, significa que estás portando la máscara del rígido. Creo que ya se las están pasando. Ahí pueden ya observar la silueta, el aspecto físico que tendría. Recordemos, ese aspecto físico sería alguien que tiene la herida muy marcada o muy profunda. Y el hecho de que este aspecto físico de pronto encaje allí la persona, no implica que no pueda tener un poco de las demás heridas. Para hacer un recorderis, recuerden que si tenemos dos heridas marcadas, se pueden representar en el cuerpo físico desde la cintura para arriba una herida y de la cintura para abajo otra. Entonces vamos a la parte del ego, cuando aparece esta herida. Dice, el ego en esta herida convence al rígido de que es muy justo y no tiene problemas en la vida, o si los tiene, pensará que son pequeños. Además, prefiere creer que tiene amigos que lo quieren tal como es, y probablemente así no es como sucede. Alimenta su herida al ser muy exigente consigo mismo, no respetando sus límites y viviendo en constante tensión. Es injusto consigo mismo al criticarse. Se le dificulta ver cualidades o lo que hace bien, porque tiene la tendencia a enfocarse en lo que no ha hecho, o sea, lo que le falta, o en lo que se está equivocando. Muchas veces se provoca sufrimiento por su propia dificultad de brindarse placer en todos los sentidos de la vida. Incluso la comida puede llegar a ser un castigo si es un antojito por ahí. Esto yo quiero llevarlo un poco al tema de cuando son exigentes consigo mismo. Se puede tener una tendencia, porque no quiere decir que en el 100% de los casos suceda, haber tenido, como lo hemos indicado en otras heridas, padres que tengan la misma herida. Y esa rigidez y esa veracidad de los padres se vuelve una voz que cargamos en la mente, que aunque ellos estén ausentes o yo ya esté de pronto viejo, ya entrado en edad o viva solo, yo sigo teniendo esa voz de ellos aquí. Y eso por lo general puede verse a nivel de críticas, de el aspecto físico, si estás gordo, si estás gorda, por lo general se pueden vivir comentarios de violencia psicológica como, no se coma eso que ya está muy gordo, o comentarios así que más que llevar a un, ay no, sí, verdad, no, yo debería cuidarme, mejor pongo esto por aquí, sería como, uy, me sentí mal, ahora yo soy una ballena. ¿Sí me hago entender? Pueden llevar, esa es la tendencia que generan esos comentarios. Entonces, continuemos. Dentro de las definiciones, como lo estábamos hablando ahorita a manera de foro, encontramos que la injusticia es la falta o ausencia de justicia.
Se refiere al carácter opuesto de una persona con capacidad para apreciar, para reconocer y para respetar tanto los derechos como el mérito de cada uno. Es decir, que si yo tuve esta herida con uno de mis padres, estas personas podemos detectarlas con que tuvieron una capacidad en que apreciaba poco o reconocía poco o respetaba poco. Por lo general, eso, un ejemplo puede salir, por ejemplo, de la entrega de las notas de las calificaciones. El famoso, mira, papá, saqué 10 o sacó excelente, o si es del 1 al 5 sacó 5. ¿Y qué esperaba? Si eso es lo que tiene que sacar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas donde algunos padres son, uy, qué bien, hijo, lo lograste, pasaste con 3. Para el otro sería, siga así, es que usted tiene que seguir así, eso es lo único que a usted le toca. Entonces, se pierde el respeto, se pierde el reconocimiento y por ende se pierde el mérito, porque ni siquiera es merecedor de algún incentivo o alguna dádiva por ser quien es, por estar logrando algo. Algunos sinónimos de la injusticia son ser parcial, ser abusivo, ser arbitrario, ilícito, indebido, desaforado o inaceptable. Vamos a la parte de abajo, vamos desglosando todo el tema. Hoy creo que tiene bastantes aspectos por chulear, entonces vamos a dar un tiempito más larguito. La persona que sufre injusticia es aquella que no se siente apreciada o respetada en su justo valor o cree que no está recibiendo lo que se merece. Sin embargo, se puede sufrir injusticia cuando se recibe más de lo que yo creo merecer. Esto es algo muy interesante porque por lo general vemos la injusticia siempre como por el lado de la falta, que por lo general juega también en tonos de envidia, de por qué el otro recibe más. Pero aquí esta persona incluso puede sentir que está sufriendo injusticia porque se ve como alguien inferior, alguien que no merece tanto y le están dando mucho. Hasta por ese lado puede... En este momento, a mí, cuando lo estábamos escribiendo, se me venía al recuerdo una compañera que ella vivió mucha necesidad en su infancia. No tenían pues como la estabilidad económica y llegaron a un punto donde eran 3 hermanos y los repartieron. Entonces una tía tenía uno, a la otra tía tenía el otro y así. Y vivieron mucha necesidad como para pagar el colegio, para comer y demás. Y ya cuando su familia como que se estabilizó, ¿sí? Y tenía como una economía, pues no eran ricos, pero tampoco eran muy pobres, ella se sentía mal por tener lo que los otros no tenían y no disfrutaba lo poco que podía tener. Si ella podía tener para ir un viaje, por ejemplo, siempre se enfermaba antes de irnos de paseo. Le daba una amigdalitis horrible. Entonces era como si se saboteara el placer que podía disfrutar por el hecho de pensar en la injusticia social, porque ya lo llevaba más hacia el lado, la injusticia social que no tenían los demás con que de pronto salir para comer, salir de paseo. Entonces se relaciona con esta herida porque a pesar de que no es como una persona que sea muy adinerada, sino que lo poco que tiene lo cree que no lo merece o que si yo lo merezco, todos lo merecemos, entonces ¿por qué el otro no lo tiene? Entonces son personas que son bastante dolientes de las situaciones sociales, como de las carencias sociales. Puede también guiarse por ese lado. Bueno, el periodo en el que aparece esta herida es entre los 4 y 6 años de edad. Este ya es entrado un poco más en años. Los otros ha sido más joven. Dice, periodo en el que los niños desarrollan su individualidad, 4 a 6 años, cuando toma conciencia de que es un ser individual y una entidad completamente aparte y diferente a los demás. Recuerden que en la parte que hablamos acerca de la generación de las heridas, es cuando logra darse cuenta, esa segunda etapa, de que no puede ser el mismo. Aquí en esta edad, entre los 4 y 6 años, él ya se ve como un individuo, ya pasa a ese tema de yo, ya creo que ha pasado por ese lado de yo me he visto solo, yo como solo, todas sus tareas comienza a querer hacerlas solo. Entonces, por eso es
este periodo de edad en el que cae esta parte de las injusticias. Ya tiene un poco más desarrollado su intelecto para sentir esta injuria. Cuando volvemos a la parte de los sentimientos, que hablábamos al inicio de que puede ser una persona fría, dice, aunque la persona corte radicalmente con sus sentimientos, esto no significa que no sienta nada. Aquí ya estamos hablando de un tema de apariencias. De hecho, yo creería que puede ser una persona bastante sensible, solo que no lo demuestra. Dice, aquí sigue. De hecho, son muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de evitar esa sensibilidad y de no mostrarla a los demás, bajo una idea de protegerse. O sea, es un instinto de preservación. Si no me muestro débil, no se meten conmigo. Entonces, ese mecanismo de defensa es ser frío e insensible. Cuando usted de pronto pueda toparse con una persona que usted pueda detectar las características, en vez de uno pensar, uy, qué pereza esta persona, la rechazo, sería más bien como, ya veo quién es esta persona. Está teniendo una herida de injusticia. Voy a tratar con esta persona de una forma en que no sienta que yo la voy a tratar con injusticia. O sea, es como acercarme a su nivel de defensas y decir, tranquilo, vengo con la banderita blanca, no vengo a hacer guerra. ¿Por qué? Porque todas estas actuaciones, las interacciones que podemos tener con las demás heridas, nos permiten a nosotros poder sanar un vínculo familiar, poder restaurar una relación con alguna amistad o incluso hacer el día a día en el trabajo más llevadero, porque puedo saber de pronto cómo es mi jefe, cómo son mis compañeros, cómo es ese persona que yo tengo debajo de mi jerarquía a cargo para saber cómo puedo indicarle las tareas ya teniendo en cuenta cómo es este tipo de persona, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la parte del desencadenante como progenitor. En esta herida dice que premia más como el progenitor del sexo opuesto, perdón, del mismo sexo. Ay, yo tenía entendido que era el sexo opuesto, perdón. Entonces era el mismo sexo. Es el progenitor del mismo sexo quien tiende a mostrar esa frialdad con los niños, bueno, con el niño. Se muestra autoritario, se muestra de pronto insensible con la necesidad de ese niño. Este ejemplo lo vemos cuando los niños están chiquiticos y de pronto toman un mucho valor un juguete y se les parte el juguete o se les parte la galleta, que es la más común, ¿no? Se les parte la galleta y ya no quieren la galleta partida porque se les rompió su galleta. Entonces los papás es como, ay, pero es una galleta, es la misma galleta, mira, es la misma. Entonces, no es que seamos malos, vuelvo y digo, como papás ni como adultos, sino que no entendemos la sensibilidad de la etapa donde el niño está. Entonces, no es que el padre en sí mismo, o bueno, puede ser que sí sea muy evidente que sea frío y autoritario, pero puede que no sea de esa manera, pero el niño sí lo siente que es frío y autoritario porque no tiene en cuenta las necesidades emocionales y psicobiológicas, por decirlo así, que tiene el niño en esa etapa. Como lo de la galleta, pues para uno como adulto es absurdo que el niño esté llorando horas porque se le rompió su galleta, pero para el niño tiene una razón de ser para su época de él tenerlo completo, ¿sí? El objeto completo o el juguete favorito. Para el papá puede ser, no, pues venga, compramos otro. Y es que no, no quiero otro, quiero mi juguete, porque se vinculó particularmente con él. Entonces, esta parte del progenitor, para mí era muy revelador poder ver esa parte de que no es que la persona en sí misma sea fría, sino que de pronto mostró insensibilidad frente a algunas de las cosas que vivió el niño. Eso es muy importante. Bueno, dice también que fue una persona, ese padre de pronto fue una persona que lo criticaba constantemente, que lo trataba con severidad, que era intolerante frente a los comportamientos, no por vergüenza, como lo vimos la semana pasada, sino que él tiene una forma de pensar y quiere y cree que todo debe funcionar de cierta manera. Entonces, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, con el sentido común.
Y yo decía, pero es que es sentido común, pero no todos tenemos el mismo sentido común. Y eso pasa con estos padres. De pronto tienen una forma de creer que se debe hacer de cierta forma, pero al toparse con la individualidad del niño, con la forma en la que él sirve el jugo, con la forma en la que él lee, ¿sí? Se comienza a tornar conflictivo porque entonces el padre comienza a ser muy severo de que tiene que ser de la manera como el padre quiere que sea. Esta herida yo la interpreto muy desde ese orgullo, desde esa concepción que tiene sobre la vida y que la trata de imponer sobre el niño. Bueno, dice también que, como lo hemos visto en las otras heridas, generalmente el padre que infunde esta herida es porque también la ha sufrido en su niñez. Esta no es la excepción, sino que pues el padre que de pronto o la madre que vivió injusticia, pues tiende a manifestar conductas de frialdad que hace que el niño viva esa misma herida. Y surgió por sus propias heridas infantiles, o sea, no pueden ser que los motivos y las situaciones no sean las mismas, pero sí la sensación de que es injusto con el niño. Puede llegar a pasar que una persona tenga esta herida y tiende a recordar como muy bueno a su padre o a su madre. Es decir, que si uno le pregunta, bueno, ¿cómo fue tu proceso, cómo fue tu relación con tu papá o tu mamá cuando eras adolescente? Él puede que diga, no, yo con mi mamá me llevaba muy bien, o con mi papá me llevaba muy bien, íbamos a mercar, íbamos a hacer esto, otro, yo lo acompañaba al trabajo, pero la relación no era profunda, sino superficial de compartir el mismo espacio, pero no interactuar de palabras, no comunicarse y por ende no tener un conocimiento de quién verdaderamente es ese hijo y el hijo conocer verdaderamente a ese padre. Entonces era una relación más que todo como más superficial. No se hablaba realmente de lo que se sentía el uno por el otro y la emoción pasaba a un segundo plano. En cuanto al vocabulario, encontramos que esta persona es muy extremista al usar sus palabras. Siempre puede, pues como se trata de la injusticia, también pretende que las palabras que se utilicen en una conversación sean muy justas y exactas de lo que se pueda decir. Aquí un aspecto a resaltar es que precisamente por devenir de la parte de justicia e injusticia, suele tener una tendencia de no tener grises, sino o blanco o negro, o está bien o está mal. Y eso también permite que la persona caiga en una casilla de o muy o nada. Entonces, también en esos aspectos se puede llegar a reconocer una persona porque si se ha hecho poco, va a pensar que no se ha hecho nada. Si se ha hecho lo suficiente, pero falta, no se ha hecho mucho, ¿sí? Entonces, se tiende a generalizar. Es como cuando usted en Excel aproxima los números en las matemáticas. O lo manda para arriba o lo manda para abajo, pero nunca es punto algo, ¿sí? Entonces, eso continúa tú con la parte de los nunca y los siempre. Esto para todos los que están escuchando por Zoom y los que estamos aquí presentes. Esto es un aspecto muy crucial de la persona que sufre esta herida como consejo a que trabaje en ello, porque no se imaginan, específicamente estas personas atraen otro tipo de persona, obviamente no atraen a alguien con la misma herida, somos un complemento siempre, buscamos sanarnos a través del otro, pero no se imaginan cuánto hieren este tipo de expresiones cuando yo me refiero al otro, cuando yo le digo tú nunca o tú siempre, porque el otro puede estar pensando, yo llevo mi proceso y, uy, mira cómo he cambiado, yo antes hacía esto o hacía lo otro y ahora cómo he mejorado. Me pasa de vez en cuando, pero siento que ya lo voy teniendo consciente y la otra persona por acá, es que usted nunca no sé qué. Entonces vuelve otra vez por acá, ya lo pones tú, es que no lo tengo presente.
Entonces, es vital tener esto presente porque nosotros también estamos contribuyendo al deterioro de una relación. Recuerden que una relación siempre se basa de dos. Para pelear siempre se necesitan dos. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque no tengo estadística, pero creería que hay un porcentaje muy alto en niveles de desacuerdos, desvinculaciones, de relaciones entre hijos y padres y aún de pareja por no tener una sana y buena comunicación, por no saber reconocer, aunque sea poco lo que se haya hecho. Nos pasa mucho. Sobre todo yo tiendo a generalizar, como que es que nunca, voy a decir una bobada, nunca lava la loza. Y mentira, o sea, sí la lava, pero pues es como que uno tiende a generalizar esas cosas que son importantes y pues lo que está diciendo Elías es muy cierto, uno hiere el esfuerzo del otro y ya entonces el otro se desanima de seguir esforzándose para cambiar eso que uno está resaltando. Bueno, entonces las palabras es muy irónico porque esta persona las utiliza mucho, siempre dice siempre, nunca, muy, pero cuando lo escucha decir de los otros y sobre todo cuando se refieren sobre él mismo, cree que es injusto. Entonces sale ahí el yo o el ego a decir, no, ¿cómo? Espera un momentico, yo sí he hecho, yo sí lo he logrado, yo sí, no es siempre. Entonces es irónico porque a pesar de que lo usa, pues no le gusta que lo usen con él mismo. Mm, también aquí me parece algo curioso y es la que sigue, en el que la persona puede, otras personas pueden decir, no, me pareció súper rica, muy rica la comida. Puede ser el primero en chistar y en decir, pues muy, muy buena que haya sido la hamburguesa. No, no tanto. Entonces lo refuta. No le gusta escuchar esas severidades, perdón, esas aseveraciones tan totalitarias porque le incomoda. Bueno, dice la otra que tiende a utilizar sus frases como bien o bueno para asegurarse de que lo que está diciendo está correcto y se entiende como tal, se entiende como justo. Cuando termina una frase o de dar una instrucción, también la confirma, pero no como la vez pasada en la otra herida para que sienta que están de acuerdo, sino que para que él pueda entender que es preciso y justo lo que se está diciendo, lo que se está hablando. Tiene que ver con esa parte. Bueno, la otra es que tiende a utilizar mucho las palabras terminadas en mente, justamente, exactamente, seguramente, probablemente, y todas las que se pueda inventar con mente. Póngale cuidado, porque es la necesidad de determinarlas con esas siglas o con esas sílabas, porque generaliza, porque extremiza un poquito más lo que se está diciendo. Lo asevera, por decirlo así, lo que se está dando a entender. Recuerden que es un poco extremista o exagerado en esas palabras totalitarias. Luego la última dice que, Pena, me meto ahí en la última. Aquí cabe resaltar también que esta es una persona que como ha sufrido la herida de la injusticia, ustedes saben que, por ejemplo, en las películas, cuando alguien ha tenido un impacto en la película en ver una situación, un acto injusto y toma justicia propia, por así decirlo, eh, pasa como, segundo aquí yo leo, es una persona que decide enfrentar, no tiene pelos en la lengua. Entonces es el que puede parar una conversación sin importar que haya incomodidad. Como no, aquí no está claro, un momentico, es que tal cosa y tal otra. O sea, a la menor detección de injusticia o de que algo no está equilibrado en la balanza como es alto. Aquí hay que ta, ¿sí? O sea, suele ser una persona que tiene la tendencia a que las cosas queden claras, equilibradas en balanza, ¿ya? Justas. Entonces, aquí esta parte, la final dice, suele demandar a los demás claridad. Por ello, puede llegar a decir, no está claro, exprésate mejor, o si la otra persona está enredada,
Organice sus ideas, porque ya me estoy desesperando. Organice sus ideas y me cuenta bien qué es lo que quiere decir. ¿Sí? No le gusta cuando alguien da mucha vuelta o ronda cuando se va a decir algo. También está la sensación de que ahí no está, pero es como cuando la persona tiende a disvariar y a decir no, y es que esta mañana, y es que cuando iba de camino al trabajo y tal cosa, el otro que está escuchando, el rígido, tiende a decir como que me quiere enredar y se siente injuriado. Entonces, como que se pone en duda qué tan justo o qué tan verdadero es lo que el otro me va a decir, si está dando tanta ronda con lo que está queriéndome expresar. Entonces, exige y demanda claridad total en las palabras utilizadas y en la idea que se va a manifestar. Bueno, pasamos a las características psicoemocionales, señora. Vale, gracias por tu pregunta. Para los que están en Zoom, si la cogí bien, están haciendo la pregunta de que no hay claridad acerca de dónde nace bien esa herida. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Cómo se causa? Recuerden que en el principio hablamos de que la causa puede ser cualquiera. Es decir, hablamos la clase pasada respecto a la traición. Digamos que son dos hermanos y uno hace un daño y el otro le dice, no, no se preocupe, no le vamos a contar a mis papás. Haga cuenta que no pasó nada. Sí, cada uno siga por su lado, vaya, juegue, bla, bla, bla. Pero llegan los papás, fue fulanito. Yo lo vi, él pateó tal cosa y él fue. Ahí, fulanito puede estar viviendo una herida de traición, que es como lo más común frente a nosotros. Puede haber una herida de injusticia, puede haber una herida de abandono porque me dejó morir, una herida de humillación porque me expuso, me avergonzó. Entonces, más que como tal una situación específica, yo decir, es por esto, por esto, es por esto, es más la persona que a través de su interpretación vive la herida y desarrolla la herida hacia ese sentido. Ahora, si lo queremos llevar un poco más profundo, podemos ya expresar situaciones en las que uno puede ya ver mucho más evidente una situación de injusticia. Por lo general, ¿cómo puede pasar esas edades? Es muy común que, por ejemplo, en familias donde haya más de un hijo, dos hermanos, tres, niño, niña, la niña es menor, el niño tiene juguete, tienen más o menos estas edades, 3, 4, 5, 6 años, la niña le quiere coger el juguete al niño y el niño empieza a hacer su pataleta, es que mi hermana me lo va a dañar, no sé qué, y el papá o la mamá, déselo a su hermanita, comparta, ella también quiere jugar. Esa actuación, esa desaprobación, ese no respetar las cosas del niño generan también pero es que esto es injusto. Yo no ando cogiéndole los juguetes a ella, yo cuido mis juguetes y cuando me la devuelve ya no tiene un brazo, ya no tiene pelo el muñeco, una herida de injusticia. ¿Sí? Más o menos es aclarable. Por favor. Bueno, por ejemplo, uno de ellos es cuando hay un niño y una niña y los dos tienen una invitación, pero el niño puede ir porque es niño y la niña no puede ir porque es niña. ¿Sí? En esos hogares donde se maneja esa diferencia. Es que a usted hay que cuidarla y él se puede cuidar solo. Ahí se genera una herida de injusticia. Por ejemplo, en una familia donde hay varios niños, un niño la embarra, cometió una embarrada como niño y el castigo se generaliza, ¿sí? Entonces ahí hay una injusticia. Eh, el niño hace un dibujo y el papá, la mamá está súper ocupada. Ay, sí, 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 tan bonito, déjelo ahí. Y se olvida del dibujo y no lo expuso en la nevera, que era lo que siempre se hacía, pero por esa vez hay una injusticia, no hay un reconocimiento. Cuando yo hago la tarea,
pero el otro la hizo un poquito mejor, pero yo me esforcé, o sea, lo que yo entrego es parte de mi esfuerzo, yo no puedo dar más. Pero, es que mire esa tarea usted es tan fea, en cambio mire esta, ahí hay una injusticia porque no quiere decir que yo no lo haya hecho bien con esfuerzo. Yo di lo mejor de mí, pero eso era lo que yo podía dar. Entonces, así, hay varios. Salvo la patria. Bueno, en las características psicoemocionales vamos a ver como las generalidades para que ustedes puedan desarrollarlo con tiempo. Mm, como es, como es injusto, acuérdense que ahorita vimos la definición de injusticia, él tiene que ser lo más recto posible. Para él se le mete eso en la cabeza, como fueron injustos conmigo, yo voy a hacer justicia en todos los aspectos. Y para hacer justicia tengo que ser modelo, el ideal en cada cosa. Entonces, puedo no, tiendo a ser perfeccionista en cada cosa que emprendo porque tengo que colocarme yo como ese modelo de rectitud, de perfección y que nadie el día de mañana me diga que al no serlo, pues es una injusticia que yo lo exija de tal forma. Entonces, si voy a exigirle a mis hijos que hagan un buen aseo, entonces yo soy el as en el aseo. Si yo le exijo a mis hijos que sean buenos estudiantes, entonces tiendo a ser un buen estudiante. No se da siempre de esa forma, pero tengan en cuenta que es como bajo la moral o los valores que tiene ese papá o esa mamá que se tienen así como muy arraigados y los trata de imponer de esa forma. Si soy cristiano, entonces soy muy severo con como con los dogmas cristianos y no escucho la necesidad de mi hijo, sino que impongo la ley por encima del sentir del niño. Y eso es muy delicado porque sí, tenemos que hacer respetar los valores y la moral y la ética y demás, pero a veces son procesos en donde el niño en su desarrollo no está listo para entender eso. Pasa mucho con la mentira en los niños. Los niños aprenden, ya esto es más psicológico, la teoría de la mente y es el hecho de que tú lo que estás pensando no es lo mismo que yo estoy pensando. Hay muchos ejercicios de esconder un chocolate. Hay dos niños en la sala y sale un niño y el niño que se queda esconde el chocolate en unos cubitos que tienen ahí. Cuando llega el otro niño, se le pregunta, ¿tú crees que dónde está el chocolate? ¿Sí? Y el niño que salió, pues evidentemente no sabe dónde está el chocolate porque lo escondieron. Cuando se desarrolla la teoría de la mente, el niño puede esperar a que el otro descubra dónde está el chocolate, pero en otras veces lo sapea. Dice como, está en el verde, está en el verde, como que está aquí. Y eso pasa cuando están aprendiendo a jugar escondite, ¿no? Como que no se logran esconder, sino que siempre salen como a mostrarse. Entonces, esta teoría lo que dice es que el niño va a entender, por eso es la individualidad, que es diferente lo que yo pienso de lo que el otro niño piensa por encima de la misma experiencia. Todos podemos estar en la misma experiencia, pero cada niño la puede representar de manera diferente. Y esto se los explico por qué. Porque el niño va a comenzar a mentir de los 3, 4 o 5 años, empieza a mentir con el fin de aseverar esa teoría de la mente. A ver si el papá se da cuenta o no de las cosas travesuras que él hace. Bobadas, esconde un peluche o esconde un dulce, a ver si el papá se entera o no de lo que él hizo. Y el papá rígido va a decir, no, la mentira no está bien, eso es del diablo, pero no va a acompañar al niño en el proceso de que entienda por qué es importante la verdad, sino que impone o sea, severamente y puede castigar físicamente al niño porque mentir no está correcto. ¿Me entienden? Más no acompañarlo en el proceso de que, pues, la verdad, la importancia y no sé qué, para que vamos entendiendo. Entonces, esa siempre es la característica de que impone a la perfección que se tiene que hacer todo con base en esas normas morales o esa concepción de vida que se debe tener, generalmente regido por la moral y como los valores sociales. Como es rígido y es estricto en lo que hace, su cuerpo lo va a manifestar.
Entonces puede tender a sufrir de tensión, no solamente física, que luego lo van a ver en la parte de las enfermedades y en la postura, sino que también en la parte emocional. Por eso Eli decía al principio que a pesar de que la persona rígida puede ser muy sensible, no lo va a demostrar. Se va a colocar en una posición rígida, estable, inamovible frente al dolor de los demás o incluso frente al propio dolor. Llegábamos a una discusión porque más adelante él y yo estábamos como discutiendo este tema, hablándolo porque él me decía, pero entonces ¿tiene empatía o no tiene empatía? Y la empatía es la capacidad de reconocer la emoción del otro y acompañarla. Entonces yo decía, es que puede ser empático porque puede tener la capacidad de sentir la emoción y de conmoverse, pero no la muestra. Y se distancia de esa emoción porque no sabe cómo lidiar con ella. No se quiere dejar afectar, no quiere que la emoción del otro lo toque de tal forma que yo me sensibilice y me muestre débil ante los demás. En esta que voy a dar a continuación, de pronto la pueden ubicar ahí, dice, le resulta muy difícil comprender que al actuar perfectamente, el perfectamente está entre comillas, ¿ya la encontraron? Aquí habla acerca de que le es difícil, si no es que no se da cuenta, el comprender que su forma de búsqueda perfecta de actuar puede ser tomada por los demás como algo injusto. Entonces, como esta persona puede llegar a ser veraz, entonces, en ese sentido, por lo menos si lo llevamos a la parte emocional, que es alguien que busca estar protegido o cerrado a nivel emocional, puede llegar a tomar como algo en poco, algo de lo que pueda ser incluso ofensivo para el otro que lo recibe el comentario, como de minimizar sus sentimientos o sus emociones, porque es que a mí no me afecta eso de la manera en que usted le está afectando. Entonces tiende a minimizar como, ¿usted por qué llora por eso? O, ay, eso no es para tanto, yo no le hablé tan feo. ¿Sí me hago entender? Tiende a minimizar porque dentro de su esquema perfecto de comportamiento, yo he pasado cosas peores. Yo he sufrido más fuerte, entonces eso no es para tanto, para que lo tengan ahí puntual. Que hay una frase que dice, cada quien tiene lo que se merece. Eli me dice que, bueno, ustedes tendrán el tiempo pues para leer cada una y creo que está bastante claro. El mayor temor que lo encontramos más adelante, irónicamente, es la frialdad, eh, porque teme que sea demasiado frío y rígido, que los otros lo perciban de tal forma y sí, lo traten de manera injusta, pero también lo vean como una persona injusta, porque precisamente eso es lo que le molesta, ¿no? Le molesta que sean las personas injustas, injustas con él, pero él no se logra reconocer que también es injusto. Entonces, le teme al ser frío, le teme a ser poco sensible e intenta bajo todas sus fuerzas ser cálido, pero son esas personas que usted siente una hipocresía en ese trato, como de que se le acercan a uno como, ay, buenos días, pero uno siente como, no me convence tanto tu amabilidad. Puede manifestarse de esa manera, como que, Perdón. Que quiero aclarar allí un pedacito de esa parte de que el otro lo puede interpretar como hipócrita, porque la persona está viviendo es una dualidad, ¿sí? No es algo que a conciencia es, ah, no, yo soy frío y así estoy bien, no, sino que hay una dualidad en su mente de como quiero ser, pero como no me permito ser, ¿sí? Entonces, o como no puedo ser. Entonces, el otro puede tomar esa postura mía como tan hipócrita, o sea, está planteando como que la sensibilidad, pero por otro lado me mide como lo que acabo de decir, como no es para tanto. Y es una dualidad en la que tiene esta persona en la cabeza porque
es difícil ser sensible porque ser sensible representa para mí vivir injusticia. Entonces, cuando eso que me expone a mí, a la herida pulpa, a revivir ese dolor, mejor lo rechazo o me alejo, y es lo que pasa aquí con esta representación. O cierro la puerta, ¿sí? Como que son personas que usted ve que pueden ser sensibles, pero de una como que cierran la puerta a la sensibilidad o a mostrarse vulnerables. Entonces toman una postura de fuerte, de yo lo puedo hacer, como que lo esconden detrás de esa frialdad, para que me entiendan. Y por eso, pues el mayor temor es ser frío. Listo. No, porque eso también lo leen ellos. Sí. Vamos a que cada uno lo pueda leer y cualquier pregunta que tengan, pues aquí estamos para ello. De nuevo, la misma dinámica. Sí, pausemos el video. Ya saben, como en las clases anteriores, si de pronto les quedó faltando un poquito, pueden dar la estocada final en casa. Eh, Recuerden, quiero, quiero hacerles un recordatorio de lo que hablamos en la clase pasada. Se les sugiere como una opción resolver todas las hojas que ya llevamos, las 5 heridas, junto con alguien que consideren de confianza, que de pronto no terminen en conflicto, en rencilla o en peleas, porque es normal que tengamos esa tendencia al enfrentarnos al dolor y que ese otro que diga, yo sí veo esto en ti, yo por querer rechazar eso que me hace sentir, aceptarlo, termine en una discusión con el otro. Entonces, tener una mentalidad de, bueno, voy a reconocer y voy a dejar que el otro diga, sí, esto lo tengo, y luego yo lo repaso y digo, ve, uy, esto sí me puede salir. No, definitivamente no creo que esto no. ¿Sí? ¿Por qué? El ideal es que para la próxima sesión, la última, que vamos a hablar acerca de la sanidad, podamos traer el compendio de todo aquello en lo que yo me reconocí a través de estas 5 heridas. O lo más importante de cada una, ¿correcto? Entonces, ¿con qué fin? Con que podamos darle solución, darle sanidad a la mayor cantidad de aspectos posibles. Pero eso no concluye allí. Ojalá fuera algo en el que una clase de sanidad bastara, pero es algo que continuamente en el día a día nos vamos a encontrar personas, nuestros propios hijos e hijas, nuestra pareja, nuestros padres, primos, amigos, compañeros, compañeras de trabajo, nos van a meter el dedo en la llaga, nos van a hacer reaccionar como un rígido, como una persona con la herida de la humillación, como una persona con rechazo, con abandono, y va a aflorar de nuevo en nosotros esas actitudes como mecanismo de defensa. Entonces, acá vamos a tratar de ir a lo más contundente, a la parte más profunda, pero el ideal es que esto, cuando el saber queda en el entendimiento, queda fresco aquí para uno mantenerlo presente y decir, uy, aquí estoy poniéndome la máscara, uy, acá me la estoy poniendo, me la voy a quitar, voy a reaccionar diferente. Antes habría contestado esto, ahora voy a contestar de otra manera. Antes habría juzgado esto así, ahora lo voy a juzgar diferente. En la medida en que yo hago este conocimiento consciente, dejo de dejar que mi inconsciente maneje mi vida en piloto automático, creyendo que soy yo el que toma las decisiones y el que lleva el timón, ¿sí? Y todo esto de la mano de Dios, obviamente. Entonces, como en todas las anteriores sesiones que hemos tenido, hablamos acerca de un personaje de la Biblia que nos pueda dar una luz, además de los cercanos a nosotros o nosotros mismos cuando nos vemos identificados, que pueda tener alusividad a la clase que vimos hoy. Y el día de hoy le compete nuevamente al rey Saúl. Aquí podemos ya encontrar un personaje que tiene 2 heridas. Entonces, vamos a comenzar con la parte de la inflexibilidad y terquedad. Ya ustedes pueden recordar con lo que explicamos al inicio.
que por ese mismo tema de perfección, es normal que la persona tienda a ver como único, justo, recto, la forma en la que se hacen las cosas. Entonces, puede pasar por una persona terca. Esta parte la vemos en 1 Samuel 15, versículos 8 y 9, y habla acerca de la desobediencia a Dios. En varias ocasiones, Saúl desobedeció las instrucciones directas de Dios. Un ejemplo claro es cuando Dios le ordenó destruir a todos los amalecitas. No sé si recuerdan eso en otra herida pasada, que le dieron la orden de arrase con todo, no deje vivo ni animales, ni bebés, ni nada. Y él deja el rey vivo, empezando por la cabeza, deja al rey vivo, coge lo mejor del ganado. Entonces dice, un ejemplo claro es cuando Dios le ordenó destruir a todos los amalecitas y a su ganado, pero Saúl perdonó al rey Agag y se quedó con parte del botín. Eso lo vemos en 1 Samuel 15 del 8 al 9. También lo vemos cuando por el afán hizo holocausto, en vez de esperar al encargado de preparar el holocausto, que fue el profeta Samuel, que esto lo encontramos en 1 Samuel 13 del 8 al 9. En esta parte hay un detalle bastante peculiar porque se podría pensar que él actuó según como convenía, porque además de dejarse llevar por la presión de que el pueblo se estaba amedrentando, porque necesitamos la bendición de Dios y si el profeta no viene es porque Dios nos dejó abandonados, esta vaina se va a perder, corramos, huyamos. Él estuvo puntual, estuvo en lo justo. Él estuvo en el momento que era, en el lugar que era, donde se acordó, y el que se demoró fue el profeta. Entonces, vemos cómo esta persona goza de puntualidad. Y cuando ve que no se cumple lo pactado, toma cartas en el asunto. Voy a hacer lo que se debería haber hecho. Y mete la cucharada y ahí es donde pierde su reino, porque fue a ayudarle a Dios. La otra parte, en cuando hablamos de terquedad, eso era por la parte de la inflexibilidad. No podía ceder un poquito y dejar que Dios hiciera como quisiera, sino que dijo, no, tenía que ser así, así acordamos, se hace. Ahora, en la parte de terquedad, vamos en resistencia al cambio, como ven ahí en sus hojas. Dice, Saúl se aferró a su poder y autoridad, incluso cuando Dios lo había rechazado como rey, como les acabo de comentar, y había elegido a David como su sucesor. Él se negó a aceptar la voluntad de Dios y en cambio comenzó a perseguir a David con amargura y con resentimiento. Esto lo vamos a leer en 1 Samuel 16, versículo 26. Entonces está mal escrito. Para los que de pronto no conocen la historia, ¿sí? eh, cuando Saúl presentó el holocausto, en vez de esperar al profeta Samuel, Samuel le llamó la atención y le dijo que por haber hecho ese acto ya quedaba reprobado como rey y ahora había elegido a un nuevo rey que iba a ser David. Entonces, a raíz de esto, él en vez de asumir una postura de arrepentimiento, decirle, "La embarré, Señor, perdóneme, déme otra oportunidad", comienza a jugar a ser Dios en su plano natural. Comienza a tomar las decisiones, comienza a tomar las órdenes, comienza a consultar incluso brujas. Él comienza a decir, yo resuelvo. ¿Sí? Entonces, en esta parte también comienza una persecución con David de que cada que podía decía, consígame en la cabeza de ese man porque él es el que me va a quitar el reinado. O sea, de pronto tenía en su mente, si yo lo mato, yo sigo aquí en el trono. Vamos con la parte de falta de empatía. Lo que hablamos ahora de que esta persona puede parecer que no es sensible o que no tiene empatía. Dice, tuvo crueldad hacia los demás. Saúl mostró crueldad hacia los que le rodeaban, incluyendo a su familia y a su pueblo. Perseguía a David y a sus seguidores e incluso mató a varios sacerdotes porque ayudaron a David.
Esto lo encontramos en 1 Samuel 22, 17 y 18. Dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. A ella continúa la historia diciendo que mandó a otro que sí le hizo la vuelta, por así decirlo. ¿Por qué? Llegó hasta este punto de crueldad hacia los demás. Celos y envidia. Él era consumido por los celos y la envidia debido al éxito que tenía David. No podía soportar que él fuera más popular y que fuera más respetado que él, lo que lo llevó a tomar decisiones impulsivas y violentas. 1 Samuel 18, versículos 8 y 9 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Qué dicho? Había una canción en el momento de apogeo de David que era, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, o sea, 9,000 más. Entonces, cuando llegó este canto, que era la forma en que alababan a los reyes en su época, haciéndoles canciones, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora vamos con la parte de perfeccionismo y altas expectativas, algo que me llega en este momento y quiero recalcarles y recordarles. Este resultado de las personas que exponemos aquí como personaje bíblico termina siendo las consecuencias y el comportamiento de una persona que no trabaja en sus heridas y que no busca la ayuda de Dios, ¿sí? Terminamos siendo personas conflictivas, egocéntricas, que generamos daños hacia los demás, generamos conflictos y por ende generamos pérdida. Ahora vamos con la parte de perfeccionismo y altas expectativas. En esta parte tocamos exigencias excesivas. Aquí va a ser muy notorio. Dice, Saúl esperaba perfección de sí mismo y de los demás, y por ende hizo exigencias bastante excesivas. Vamos a leer este versículo. Dice 1 Samuel 18:25. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Miren lo que maquinó este hombre de una demanda que no tiene hasta ni sentido. O sea, no solo era una demanda excesiva, sino que era una humillación porque era ir a tocar los genitales del enemigo para cortárselos y llevárselos al rey. Y David en sí, en esa belicidad, si se puede decir así, de ese fuerte de la batalla, de pelear contra los gigantes, pero también de ese respaldo con Dios fue como si hubiera dicho, 200 te voy a traer, porque de hecho 200 le llevó. Le pidieron solo 100 y llevó 200. Dice ahí en el 27, y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo los prepucios de ellos y se los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Ese era el requisito por poder obtener a su hija. Entonces, vamos con la parte de falta de perdón. Saúl era incapaz de perdonar por las amenazas percibidas hacia su trono. Aquí ya vamos cogiendo el contexto de cómo esta persona que perdió el respaldo de Dios se vio amenazada por todas partes y por todos, comenzó a haber enemigos en todo lado e injusticias. En 1 Samuel 24, 7 al 10, muestra cómo su rencor y su ira lo cegaron. Del 7 al 10. Dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Este pedazo antes de lo que acabo de leer fue que Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades y justo en esa cueva estaba escondido David con su gente.
Y su gente le dijo, aquí fue, matemos a este man que lo ha perseguido tanto tiempo y usted se queda con el reino como el profeta dijo que usted iba a ser el rey. Y él le dijo, no haga yo eso contra mi señor. El Señor sabrá cuándo son los tiempos perfectos de él para yo estar en el reino. No voy a tocar al que Dios ungió una vez. Y le corta en cambio la esquina de la capa y lo deja ir y luego sale detrás de él. Dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Él tuvo muchas oportunidades en las que hubiera decir, uy, qué embarrada, yo estoy obrando mal, perdóname, ya no te voy a perseguir. Pero en cambio, eso lo llevó hasta la muerte, como vamos a ver más adelante. Consecuencias de la rigidez de Saúl. Una de las consecuencias fue la pérdida del favor de Dios, como escuchamos ahora en 1 Samuel 15, 23, que llegó al punto incluso no solo de perder el favor, sino a ser repudiado y rechazado por él, porque hasta hizo actos como consultar a una bruja para saber la pitonisa, para saber el resultado de la batalla y matar a los sacerdotes de Jehová. Destrucción personal y familiar. Aquí ya vamos llegando a las conclusiones de su vida física. Gracias a la terquedad y la crueldad que comenzó a desarrollar Saúl a causa de no haber trabajado en estos malestares que se generaron en su vida, a mí algo que me llamaba mucho eh, curiosidad, si ustedes miran el dibujo, el hombre en ese dibujo da la impresión de ser alguien alto, ¿cierto? No sé si solo es percepción mía, pero el dibujo se ve que es alguien alto, como alguien que se para frente a la injusticia y no puede ser rebosado por ella. Y curiosamente la Biblia dice que Saúl era el hombre más alto de Israel. Es un dato curioso que me llamó. Destrucción personal y familiar. Vamos a 1 Samuel 31, versículos 2 al 7. Dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, al mejor amigo del rey David, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Miren cómo llegó a terminar una persona que no pudo resolver su situación. Y esto se puede ver incluso de manera simbólica. Asimismo, cuando yo no trabajo en mis situaciones, en mis heridas, este es el fin que puede ser para mi relación con mis hijos, de no volver a hablar con ellos por años, para mi relación con mi pareja, para mi relación con mis padres, para mi relación con algún amigo o amiga que fue muy especial en su momento y algún detalle cortó esa relación y nunca más. ¿Cómo, habiendo tratado a tiempo estas cosas, habría podido permitir en mí tener la misericordia, el amor, ver a través de los ojos de Dios a esta persona con también está sufriendo como yo? ¿Sí? Una forma de decir, hagámonos pasito, que la vida ya de por sí es muy dura. Pues en línea con lo que Eli acaba de decir, creo yo que, y era la conclusión que llegábamos, y es que así como todas las heridas
tienen consecuencias como extremas, ¿no? Como nefastas, como algo que ya no tiene enmienda. Pero creo que en esta de la rigidez nos lleva a ser muy soberbios, nos lleva a envanecernos con nuestro propio saber, con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia forma de ver la vida y creemos que como tiene que ser así, como yo la planeo, la considero, pues llegamos a ser demasiado soberbios, vuelvo y digo la palabra porque eso es lo que me llega a mí con una persona rígida, es como llena de soberbia y llena de ideas y expectativas demasiado altas para todo el mundo, para sí mismo, para los demás, para las cosas que le ocurren e incluso para Dios. Entonces puede también llegar a ser un arma de doble filo porque al tener tan altas expectativas de lo que Dios tiene que ser conmigo y tiene que ser como en general en la vida, que me puedo ofender más fácil cuando tengo esas altas expectativas puestas allí, como ese ideal tan grande de lo que se debe hacer o cómo deben surgir las cosas. Entonces, llegábamos a la conclusión de que también el someter esa rigidez y esa soberbia al Señor, el fruto de eso sería lo opuesto, ¿no? El ser más flexibles, el ser más humildes, el ser más empáticos. Y yo creo que el poder perdonar las ofensas y el perdonar las injusticias que han cometido contra nuestra vida. Y yo creo que la primer señal de cuando una persona se entrega al Señor es que ese corazón de piedra comienza a tornarse más de carne y ya uno ya no es tan severo con el otro, sino que puede tender a flexibilizar un poco esa forma de pensar y de ver el mundo. Y entonces hacíamos un contraste entre la vida de Saúl y pues obviamente la vida de David, porque en la Biblia habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si uno detalla la vida de David, pues David también fue un hombre bélico, pecador, adúltero, asesino. Bueno, como que también pasa, pues eso, era un hombre y se equivocaba, pero la diferencia era que él era capaz de humillarse de frente a Dios y decirle, bueno, Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a, mis planes no son, sí, lo mejor del universo, sino que son tus planes primeros que los míos. Y siempre llegaba el profeta a confrontarlo con su pecado y él lograba reconocerse allí. Es la diferencia entre la persona que de pronto es rígida, porque como leían ustedes ahorita en el escrito, el rígido siempre cree que es bueno y no tiene presa mala tampoco. Entonces, pues era como las consecuencias tan rígidas y tan extremas de esta persona y cómo poder de pronto reconocer que el Señor es el que puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne y poder aprender de esos errores que ya se han cometido hasta el momento. Bueno, ya la segunda parte de la reflexión sería el tema de que otra vez vemos cómo Jesús pasa por diferentes situaciones de injusticia, sin embargo, pues no tiene como esa herida propiamente. Entonces, en Juan 1:11, no sé si tengan la Biblia allí. ¿Ese es el versículo? Ah, ok, perdón. Pensé que lo tenía que buscar. Listo, en Juan 1:11 dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Esto puede ser rechazo, como lo vimos en la clase de rechazo, pero puede también verse como un tema de injusticia. ¿Por qué? Pues porque él, siendo Dios, no escatimó cosa alguna y se rebajó a la figura de hombre y se entregó a sí mismo. Entonces, el que él haya venido por los judíos, pero los judíos de pronto no, en ese momento no le reconocieron y hasta pues ahora vemos que el pueblo no lo ha reconocido como el Salvador y el Mesías, pudo ser una situación también de injusticia. Mateo 12, del 24 al 30. Vale, dentro de lo que copiamos aquí dice, los fariseos al oír esto dijeron,
Este hombre no expulsa a los demonios, sino por el poder del príncipe de los demonios. ¿Cuánto no podría llegar a ofender a una persona que siente que está haciendo lo correcto, que le digan un ejemplo muy claro? Usted estar con su grupo de amigos y decir, saqué 10 en el examen, y que uno diga, eso mínimo hizo trampa. Es algo muy similar, ¿sí? Es la persona que pudiera tener esta herida, yo creo que ese ya no es un amigo, ¿sí? Entonces, un ejemplo que va ligado a esta parte de cómo hubiera podido, que incluso él les dice como, ¿ustedes entienden la contradicción que están haciendo? ¿Cómo yo voy a sacarle el diablo en nombre del diablo? Entonces, este es otro punto. En Marcos 14:55 hasta el 59 dice, los principales sacerdotes y los ancianos reunieron a todo el Sanedrín para buscar la manera de arrestar a Jesús y matarlo sigilosamente. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no haya un alboroto entre el pueblo. El hecho de uno saber que viene a salvar al mundo, a salvar a todo el que está perdido, cautivo, a sanar a los enfermos, y que detrás a espaldas estén sigilosamente hablando, ¿cómo hacemos para lograr matar a esta persona? Simplemente porque no podían entender, porque ofendía su lógica y decían, ¿quién es este blasfemo? No puede ser el Mesías alguien tan pobre, alguien que nació en un pesebre, ¿sí? Eso también puede ser visto desde la perspectiva de la injusticia. Exactamente, eso iba a decir. Que allí están como todas las blasfemias, por decirlo así, de que estaban acusando a Jesús de algo que él no era. De los eventos de milagros, cómo tergiversaban los eventos de milagros y de sanidades que Jesús había hecho, como medirlos con la ley. Y como acuérdense otra vez de todo el tema que leyeron ahorita, se rige sobre el bien, el mal, lo incorrecto y lo correcto. Entonces, por eso la ley es el caldo de cultivo perfecto para el rígido poder medir, para el rígido poder decir, no, es que no está correcto que tú sanes el día de reposo. Entonces, era ver cómo también el mismo Jesús vino a romper esa rigidez de la religión. Y creo que en esta herida es fundamental que también nuestro corazón se lleve al Señor para decirle, si hay algo de religiosidad en mi vida, en mi pensar, en mi actuar, quítalo tú, porque el espíritu no es rígido. El espíritu, hoy estamos en la alabanza y él puede decir, no, no hay culto, no, o sea, no hay palabra, prédica, sino vamos a hacer todo el tiempo de culto en alabanza, ¿sí me entiendes? Esa situación es como que si nuestro corazón en ese momento en el que estamos en la alabanza, en la iglesia, y algo se sale del horario, el rígido puede decir, ¿cómo así que estamos haciendo eso? ¿Y dónde está la palabra? Que la palabra es lo más importante, pero el espíritu es libre, el espíritu no es rígido. Y me llama mucho la atención porque en nuestro corazón, aún como iglesia, hay demasiada religiosidad y por eso impedimos el mover del espíritu muchas veces, porque lo cuadriculamos de tal forma que no tiene como esa soltura, esa fluidez para venir a traer lo que él quiere, pues, de parte de Dios. Vale, y por último, Lucas 23, del 23 al 24, dice, pero ellos insistían a gritos, crucifícalo, crucifícalo, Pilato. Perdón, crucifícalo, crucifícalo. Pilato, queriendo contentar a la multitud, les liberó a Barrabás, el prisionero que pedían, y entregó a Jesús a la flagelación. Luego lo entregó a los soldados para que lo crucificaran. Creo que no hay mayor injusticia que esta, conociendo nosotros la historia que leemos en versículos anteriores de todo lo que hizo, pero era con un propósito y estaba escrito que así fuera. ¿Vale? Vamos a terminar esta sesión sin antes decirles primero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que han participado en Zoom todas estas sesiones. Estar aquí requiere de valor,
no solo para ustedes como personas, como individuos, sino también hacia todos aquellos que ustedes de cierta forma quieren llegar a ayudar, porque saben que ese otro está sufriendo, está padeciendo. Y cómo es de difícil vivir la vida a través de los ojos de las heridas, ¿sí? Entonces, queremos darles las gracias a todos por participar. Los esperamos ansiosos para el próximo fin de semana. Sabemos que es festivo. Para aquellos que puedan hacer el esfuerzo, no se pierdan la bendición que sería encontrar cómo sanar estas enfermedades, encontrar qué es aquello que me hace ser quien soy. Porque algo que nos motivaba, desde un inicio lo hablamos, haber realizado este curso es cómo yo voy a adquirir la identidad de Cristo y ni siquiera sé qué identidad tengo yo. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos nuevamente. Vamos a despedirlos con una oración y no se olviden de el ejercicio de resolver nuevamente todas las hojas para que ya sea que lo traigan escrito aparte o resuelto en cada una de las copias que han recibido, para los de Zoom que lo tengan ya chuleado en su PDF, para poder ese día que ustedes lo tengan ahí pulpita y traigan a memoria recuerdos, situaciones vividas que fueron traumáticas, que fueron difíciles, para poder entregar eso de una vez por todas y poder ser libres, dejar fluir eso y que la vida cambie y sea diferente con la ayuda de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tus tiempos son perfectos. Y era justo que estuviéramos aquí y ahora, Señor, porque era justo que este curso fuera exactamente en esta época del año y tantos años después de haber pasado todo lo que hemos pasado, Señor. Gracias porque has tenido la misericordia de traernos el conocimiento hoy para que nuestras futuras generaciones, nuestras heredades, no sufran tanto como nosotros sufrimos. Y si han de sufrir, que sea por causa tuya, porque es tu voluntad, Señor, y porque tú tienes un propósito específico. Gracias, Señor, porque aunque ha dolido, aunque ha sido difícil en algunos momentos, nos has fortalecido, nos has dado el amor, nos has rodeado de personas que nos ayudan a seguir adelante día a día, a lidiar con todos aquellos pensamientos y sentimientos que muchas veces hacen tan difícil seguir queriendo estar vivos. Te damos gracias por cada uno de los que están presentes en este lugar, por cada una de las personas que están vía Zoom, y te pedimos que en el transcurso de esta semana hagas milagros, les permitas hacer memoria, traigas recuerdos y que los ayudes a hacer contenidos, Señor, que no sea solo dolor lo que se sienta, sino que también se pueda sentir sanidad a través de traer esto a memoria con compañía tuya, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Amén y amén.